Listo, muy bien. Bueno, yo les invito a que abran sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 5. Y este mensaje se llama Dos Caminos. Dos caminos. No, dos mujeres, un camino, no, dos caminos. ¿Listo? Y créanme que todo el tiempo que pensé este título me acordaba de esa novela. Génesis 13, versículo 5. Es una lectura un poco extensa. Dice así: con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham, había rebaños, ganado, familia y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos, porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esas tierras. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba abastecido de agua como en Egipto. En realidad, como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó al oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. Dice el versículo 13: en ese tiempo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira, desde donde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente, todas las tierras que ves te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo tiene la tierra, así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te la regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que están en Hebrón, y allí le construyó un altar al Señor. Bien, hace 8 días vimos como varias historias de esos encuentros de Abraham con Dios, y acá hubo una historia entre líneas que nosotros pasamos por alto, y es la historia de Lot. Al parecer, este muchacho Lot perdió a su padre y Abraham prácticamente lo adopta como un hijo. Por eso cuando Dios los llama de la tierra de Aram hacia Canaán, hace parte de las personas con las que él se moviliza. Pero los dos eran entidades económicas independientes, por lo tanto ambos fueron muy prósperos. Eran dos contabilidades diferentes, ahí no se mezclaban cosas. Y llegaron a ser tan grandes que se genera un conflicto entre ellos. Y aquí es donde tenemos que hablar de dos caminos, Y esos dos caminos es que Abraham, ¿qué dice? O sea, Abraham dice: viejo, yo soy casi su papá, yo tengo más años que usted, yo ya sé de este negocio, más o menos las palabras que usamos cuando intentamos negociar con alguien, ¿sí? Yo soy amigo de fulano de tal de la gobernación, ¿cierto? Yo conozco, ¿sí? A mi iglesia va alguien que arregla muy bien las motos, así que usted, ¿sí? Cualquier cosa que uno tenga influencia, entonces lo va a poner de frente. ¿Es que usted no sabe quién soy? Sí, ese lo sabe. Entonces, yo lo voy a mandar al Chocó, decía el muchacho ese. Entonces, esa es la tónica de Abraham al conciliar esta situación. Nos revela algo de un carácter, un ejemplo moral, pero es algo más profundo, siempre es algo más profundo, y es Cristo. Y es Cristo revelándose a nuestras vidas. ¿Cuál es el carácter de Cristo que debe reflejar un hombre frente a su esposa?
o una esposa frente a su esposo. ¿Cuál es el carácter de Cristo que un padre tiene que reflejar hacia sus hijos? ¿Cuál es el carácter? Porque conflictos siempre va a haber, que tenemos que reflejar nosotros en medio de un conflicto laboral. ¿Sí? A mí me ha encantado en mi trabajo hablar y escribir de forma directa, sin intermediarios, lo que considero que está equivocado dentro de la organización. Y me siguen contratando. De pronto no hay nadie más, pero no sé. El punto es que yo pueda decirlo firmemente, ¿sí? Cuando alguien viene a hablarme mal de fulano sutano, yo cambio el tema. Y Colombia tiene tantos temas que es muy fácil cambiarlos. Pero cuando he hablado, yo he tenido la fortuna de, con todos los gerentes con los que he trabajado, poder sentarme y decirles, mire, yo creo que esto está mal en la organización. Pero también decir, yo creo que yo he hecho esto mal y tengo que cambiarlo. La actitud de Cristo, toda negociación, toda resolución de conflictos, hay que ceder algo. Es imposible. Si no, eso es, ni siquiera las guerras. En las guerras siempre al final hay una negociación, no hay entregas absolutas, siempre hay negociaciones. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. El conflicto de Ucrania, que probablemente lo cesen, va a haber que ceder unas cosas y recibir otras. ¿Y cómo hizo Abraham? Le da a escoger a Lot. ¿Y hay cuántos caminos? 2 caminos. ¿Cómo lo escogió Lot? ¿Cuál fue el criterio de Lot según el texto bíblico? No yo, no lo que a usted se les ocurra, sino que dice el texto bíblico, ¿cómo escogió Lot? Dice el versículo 10, miró a su alrededor, vio que el valle del Jordán hacia el sur estaba bien abastecido de agua, como Egipto, o mejor, como el jardín del Señor, porque eso fue antes de que el Señor le destruyera ese territorio. ¿Cómo pudo pasar eso? Entonces, la pregunta que este texto nos plantea como creyentes es, ¿qué nos guía? ¿Qué nos impulsa a tomar decisiones? Ustedes no han visto que cuando llega alguien a dirigir una empresa o a asumir un cargo político importante, siempre hay un articulito que dice, ¿quién le habla al oído a? ¿Cierto? Entonces sale, no sé, esta mañana leía sobre la mujer, la dueña de L'Oreal. Entonces dicen, le hablan al oído su hermano, unos amigos que ha tenido desde la niñez, ¿cierto? ¿Quién le habla al oído? Si hicieran ese artículo de usted, ¿quién le habla al oído a usted? ¿Y qué le está aportando esa persona a usted? Que si, o simplemente queremos, como los malos gerentes, llenarlos de un séquito de personas con unas lenguas así grandes y babosas para que aplaudan todo lo que la persona diga. ¿Eso es un amigo? ¿Ustedes creen que honestamente tener amigos son tener personas que solamente nos digan lo bonitos que somos, lo maravillosos que somos? Que no nos puedan decir en algún momento hay algo que no está bien. Pues no. Entonces Lot tomó una decisión que inclusive desde el punto de vista financiero o económico pues no se puede juzgar como mala, porque él vio posibilidades y las aprovechó. Pero él no consulta al Señor, él no discierne a Dios, él no mira la Biblia. Entonces aquí vienen las preguntas de rigurosidad. Qué bueno que todos nosotros estamos esta mañana aquí y amamos venir a la casa de Dios, pero hay una pregunta más profunda y vamos a empezar por lo externo, lo aparente. ¿Qué tanto ustedes y yo, porque eso es para todos nosotros, hemos orado esta semana? ¿Sí? ¿Qué tanto ustedes y yo hemos leído la Biblia de una forma consciente esta semana? Y sobre todas las cosas, ¿qué tan conscientes hemos estado de Dios? Estar conscientes de Dios en este ambiente es muy fácil, pero en la U, en el trabajo, en un ambiente que no sé, nos encontramos con los amigos de hace años y todo está como muy pesado, ¿estamos conscientes de Dios allí? ¿Nuestras palabras, acciones y pensamientos reflejan a Dios? Miren, un experimento macabro,
vamos a traer aquí a alguien y le vamos a poner un casco de realidad virtual y se nos va a proyectar ahí en el televisor todos los pensamientos que usted ha tenido acerca de, ¿qué se me ocurre? Los vecinos. ¿Quién pasa a ponerse el casco? Los compañeros de trabajo, de estudio. Un familiar. ¿Sí? ¿Alguien quiere ponerse el casco? ¿No? De los jefes, ¿cierto? Eso significa que estamos en un proceso de santificación y que necesitamos crecer en esa dirección. Lot escogió simplemente obteniendo un beneficio inmediato. Probablemente sus amigos le hubieran dicho que sí. Y Abraham, quien es quien cede, y recordemos quién es el que entrega todo completamente por nosotros, sin que lo reconociéramos como Señor. Jesús. Jesús se hace hombre, Jesús muere y resucita por nosotros, y ahí ni siquiera habíamos nacido, pero lo hace por nosotros. Así que nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Sí, la de Abraham es muy linda y todo. La actitud de Cristo. En cada conflicto estoy siendo como Jesús. Estoy siendo como Jesús. Ahora, aquí encuentro otra cosa que me ha tocado duro, y es idealizar. Porque seguramente cuando Lot vio, idealizó. No, es que ahora sí, lo máximo. Como cuando usted está en un trabajo y quiere otro. Uy, si yo estuviera en ese puesto sería tan bueno. Si alguien quiere cambiar de ciudad, de país, de casa, lo que sea, si yo pasara allá, ¿cierto? No es esposo y esposa, eso no los cambiamos. Pero si yo tuviera eso, ¿cierto? Si yo tuviera eso, esa cosa, si yo, ¿qué cosa? Si yo tuviera como pastores, si yo tuviera esa iglesia, qué sueño. Yo hoy en día disfruto mucho esta iglesia y es totalmente diferente a la iglesia que idealicé en mi juventud. Es totalmente diferente, pero es el lugar que disfruto y que creo es la voluntad del Señor. Entonces, miren que es curioso, yo no sé si eso tenga una relación semántica o qué. Idealizar, idolatría, ídolo, es como parecido. Yo no creo que tenga sentido, pero suena parecido. La idea de idealizar relaciones, idealizar puestos de trabajo, idealizar jefes, idealizar gobiernos, idealizar mi estado físico, y cuando llegue acá, cuando pueda hacer tantos push-ups, es simplemente idolatría. Es simplemente poner todas tus expectativas en algo que cuando muchas veces llegamos, ¿qué pasa? No era tan chévere como lo esperaba, ¿cierto? Cuando ya terminemos la casa y tal. Pero sí, está chévere y las casas nuevas son bonitas un mes, pero después nos acostumbramos. Cuando yo iba a vacaciones, en una familia donde nos quedamos viven al frente de una montaña extremadamente hermosa que ellos ni determinan, porque simplemente nos acostumbramos a eso. La idealización se estrella con la realidad. La idealización se estrella con la realidad. Pero otra cosa que nos sorprende es ¿qué le pasó a Lot? Él llegó a ese valle y dice el texto, versículo 12, Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle, se empezó a rotar y movió su campamento cerca de Sodoma. ¿Y cómo describe la Biblia en el versículo 13 a la gente de Sodoma? Malos y grandes pecadores. Ahora, esto es una cosa interesante porque a veces nos muestra como si una gente fuera más pecadora que otra, ¿cierto? La verdad, todos somos pecadores. Pero este Sodoma y Gomorra es una representación de las grandes inmoralidades, pero también del pecado más grande que es el secuestro o la trata de personas o robar, la esclavitud, ¿cierto? Quitarle la vida a una persona. Pero ¿hacia dónde fue Lot? Fue hacia allá. Ahora yo les pregunto, si había trata de personas, ¿cómo serían las finanzas de Sodoma y Gomorra? Enormes. Entonces no siempre moverse hacia donde está el dinero es lo correcto. No siempre moverse hacia la oportunidad es lo correcto. Nosotros somos un departamento, creo que es el primero del país, ya no me acuerdo si es el primero o el segundo, donde más divisas extranjeras entran, ¿cierto? Segundo.
Gracias. Pero me pregunto cuántos huérfanos nos cuestan ese segundo lugar en las divisas. ¿Cuántos matrimonios destrozados nos han costado como sociedad vallecaucana ese segundo lugar en las divisas? Entonces, no siempre moverse hacia el dinero es lo que nos trae un beneficio. Ahora, no vamos a juzgar a todas las personas que sean del país, porque creo que hemos tenido diálogos con personas que conocemos y tienen buenas familias y han hecho cosas muy buenas. Pero el costo social y moral de este segundo lugar en las divisas, pues es algo irreparable. Y él se mueve poco a poco, se involucra poco a poco hasta llegar a lo más malo. Y esa es la pregunta, iglesia. ¿Qué hemos permitido en nuestras vidas como, pues no le hace daño a nadie? Y empezamos a avanzar. Empezamos a avanzar hasta llegar a lo peor. No lo vamos a leer, pero... no, eso sí lo vamos a leer. Vamos a pasar al capítulo 14, versículo 12. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, lo agarraron a él y se fueron llevándose todo lo que él tenía. Uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Mamre el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Abner, aliados de Abraham. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar y se fue hasta Dan a perseguir al enemigo. Por la noche, Abraham y sus siervos se desplegaron contra los enemigos y los derrotaron. Los persiguieron. Voy al 16. Abraham recuperó todo lo que se había llevado, liberó a Lot y lo que le habían quitado, y liberó también a las mujeres y a los demás cautivos. Nosotros leímos, fue el desenlace de esto hace 8 días, que viene esa gran bendición extraordinaria de una persona rarísima, que es Melquisedec, y también como el rey de Sodoma pretendía bendecir a Abraham, pero Abraham que dijo, no, porque si no usted va a decir que me enriqueció. Pero aquí estamos leyendo el conflicto, es prácticamente la primera operación de fuerzas especiales nocturna de la historia, y está registrada aquí en la Biblia. Un grupo pequeño, pero que golpea rápido y fuerte y libera a los que estaban secuestrados. Pero mucho diálogo militarista hoy, ¿no? Bueno, entonces volvemos. ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué le pasó a Lot? Finalmente su plan, ¿hacia dónde lo llevó? Hacia un secuestro. Él mismo caminó hacia un lugar que iba a estar en crisis, que iba a estar en dificultad. Muchas veces tratamos de huir de algo, de una relación a otra relación a otra relación, y llegamos al mismo infierno. Muchas veces se trata de huir de ciertos conflictos en un trabajo o en un contrato, en un proyecto, y se cae en el mismo infierno. La verdadera liberación viene de una entrega a Jesús. La verdadera liberación viene de hacer contacto con la realidad en nuestras mentes y no con la idealización. Los matrimonios no son perfectos. La relación entre hijos y padres no son perfectas. Ningún trabajo va a ser perfecto así seas el dueño de la empresa. Siempre vamos a tener un toque de realidad. Pero lo bueno es que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. En este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la promesa de Jesús, no la idealización absurda. No el siempre estar imaginando un futuro mejor, sino estar disfrutando este presente con sus bemoles y sus luces y sus sombras. Pero a su vez soñar y construir un mejor futuro. No estoy haciendo una oda al fatalismo, ¿no? No, ya no sueñen, ya no. No, sueñen y crean, pero también sepan que en ese futuro va a haber grises y sombras. Lo único que no cambia es Cristo. Ahora, hay algo sorprendente y es el final. Yo creo que fue de las lecturas más perturbadoras que hemos tenido, ¿cierto? Es el final de Lot. No voy a detenerme en detalles. ¿Sí? Bueno. Allá tumbamos a Antioquia. Bueno, por fin le ganamos algo a Antioquia. Bien. Génesis 19, versículo 17.
17. Dice, cuando los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, escapa para salvar tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas, porque si no lo haces, serás destruido. Entonces Lot le dijo, no, señores, ustedes han sido muy buenos conmigo, su siervo, y al salvar mi vida me han demostrado gran bondad. Pero no puedo correr hacia las montañas, porque temo que la destrucción me alcance y muere. Miren a aquella ciudad, queda lo suficientemente cerca como para correr hasta allá. Es una ciudad pequeñita, déjenme escapar hacia allá. ¿Acaso no es una ciudad pequeña? Así habrán salvado mi vida. Listo. Yo tengo pequeñas obsesiones. Y yo tuve una pequeña obsesión con el año 1985. No me explico cómo le pasó eso a nuestro país. En 2 semanas fue la tragedia del Palacio de Justicia y la semana fue Armero. Hasta de pequeñito yo quería saber si yo de verdad era de mis papás o era un niño armerita. Eso me pasó de pequeño. Pero no cuadraban las fechas, ya había nacido. Entonces, y me obsesionaba. Tengo un par de libros allá sobre el tema. ¿Cierto? No nos parecemos. Sí, eso no. Entonces, ya vio la foto de Omaira, dijo que porque estaba muerta. Listo. Entonces, me obsesioné con esa historia y las pocas personas que se salvaron de Armero fueron las personas que vieron señales y salieron. No preguntaron, o sea, es un acto egoísta, la verdad, pero es la única forma en que podían salir, prender el carro e irse. No preguntaron, los que buscaron el perrito, los que fueron al banco, todos están muertos. Entonces simplemente huyeron. Y aquí en esta crisis pasa algo así. Definitivamente ese territorio se va a destruir, hay un evento probablemente geológico como el que pasó en Armero. Pero a mí lo que me sorprende es que como que los ángeles, los que leímos esto, hay como una intervención divina, y estos 2 ángeles intentan sacarlos, pero él dice, venga, déjeme hablar con los hijos de mis esposas, voy a hablar con mis amigos. Y los manes así como esperando, venga, pero es que ya voy a reventar esto. No, espérense. Y ya cuando el ángel va a amanecer le dice, escapa para salvar tu vida. ¿Y qué responde Lot? No, señor. ¿Será que puedo irme a una ciudad pequeñita que no está tan lejos? Yo puedo llegar. Para mí esto no es más que una señal del aferro a lo que era Sodoma y Gomorra, de haber cambiado la identidad que Dios le dio por la identidad de esa ciudad. Y yo creo que los grandes conflictos de nuestras vidas es porque no nos aferramos a la identidad que Dios nos ha dado. Porque yo estoy seguro que aquí Dios a nadie le ha dicho que es malo, que su identidad es ser perverso, que va a fallar o que va a caer, sino que la identidad que Dios le ha dado es todo lo contrario. Pero muchas veces nos hemos aferrado a esa identidad. Y está el Señor insistiéndonos en que salgamos. Está insistiéndonos en que salgamos. Pero es un problema de identidad. Y necesitamos decir, Señor, no más. Ya no quiero ser más de Sodoma. Ya no me quiero aferrar a la ciudad pequeñita, sino quiero volver a hacer la voluntad del Padre. Siempre hay 2 caminos, o Sodoma o escapar. Ahora, no leo este texto por cuestiones de tiempo, pero todos sabemos que la última parte de la historia de Lot es denigrante, depravada y entristecedora, porque su esposa muere y finalmente él se va a vivir a las montañas con sus 2 hijas, mujeres, donde hay actos de, ¿cómo se llama eso? Incesto, y a partir de ese incesto se forman 2 naciones, Amón y Moab, las cuales se caracterizaron por hacer sacrificios de bebés en el fuego. Y fueron dos pueblos que siempre tendieron hacia lo más perverso. Su origen fue perverso y todo tendió hacia lo perverso, a donde finalmente pues desaparecen de la historia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Esto no es que Lot era una persona mala y muy más malo que nosotros y ese era su final. Creo que lo que la Biblia nos muestra es que cualquiera de nosotros puede ser Lot. Cualquiera de nosotros puede ser Lot. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser lo peor
de sí mismo. Y por eso es que en esta iglesia sabemos que somos imperfectos, pero que necesitamos a Cristo para ser transformados. Pero sobre todas las cosas, necesitamos tener mucha sinceridad de lo que somos, mucha honestidad con lo que somos. Y yo solo quiero poner un ejemplo personal, mis reglas. ¿Listo? Esto no está en la Biblia, no es un mandato bíblico, son mis reglas. Entonces mis reglas son que yo rara vez, de forma muy escasa, le escribo a mujeres de la iglesia. Y si les he escrito, les escribo por algo puntual. Por lo normal, yo trato con sus esposos. Segunda regla, mi teléfono es abierto a mi esposa. Mi esposa puede ver todo lo que yo escribo a la hora que sea. Y yo no temo abrir mi celular en este computador. Los chicos cuando trabajan acá, ellos abren mi cuenta de WhatsApp y cargan las cosas. No tengo miedo que me lean ninguna conversación. Y mi esposa puede verla. Tenemos la misma clave. Yo veo las de mi esposa. Esas son mis reglas. ¿Listo? Pero que sirven para protegernos. Nunca, nunca, nunca yo recibo aquí a una mujer o a ningún menor de edad, hombre o mujer. Nunca. Entonces, si llega alguien a la reunión de jóvenes, abrimos la puerta, sale mi esposa, está mi hija, pero ninguna niña, ningún niño, y sobre todo mujeres, nunca pueden decir que es que yo recibí aquí a alguien. Son mis reglas. No porque es que la gente es terrible, no, es porque todos somos terribles. Y la mejor forma de cuidarnos es esa, ser sinceros, ser transparentes y abiertos. Yo soy consciente de que todos somos perfectos, pero para que esto se construya mejor, tenemos que ser sinceros, honestos, transparentes. Ahora, inclusive a las personas del equipo de liderazgo, si ustedes en algún momento quieren ver mi celular o quieren preguntarme a mí por cualquier cosa, lo pueden hacer, porque son el equipo, son las personas más cercanas y pueden hacerlo. Ahora, este asunto de los dos caminos no es porque el título se parecía al de la novela y quería hacerlo chistoso. Cuando Josué va a terminar su periodo de conquista de la tierra, le dice a la gente: yo pongo ante ustedes la vida y la muerte. Jeremías 21:8 dice, no es necesario que lo busquen, pero dice exactamente lo mismo. Dice, ahí lo cerré. Jeremías 21:8, que no es un contexto nada halagador, dice: y le contarás a este pueblo que el Señor dice: voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. Y luego Jesús dice que hay un camino angosto que lleva a la vida eterna y un camino ancho que lleva a la perdición. Aquí no venimos con medias tintas, aquí somos conscientes de lo que somos. Y creo que el Señor, de una y otra forma, nos llama a lo mismo, a decir: hay cosas que no están bien. Y ayer hablando con un amigo, así entre líneas, yo creo que ni se dio cuenta, me di cuenta de algo y dije: uy, yo no estoy haciendo eso. Eso es importante y yo no lo estoy haciendo. Y la única forma que como creyentes encontremos esperanza y expectativas y cambio es esa apertura a Dios, a que Él nos hable, ¿sí? No a que yo les ponga unas normas. ¿Qué tal si yo les pongo que mis reglas ahora son sus reglas? ¿Eso qué sería? Sería manipulación, opresión. Yo simplemente les muestro mis reglas. Estas son las mías, son como de acuerdo a mi vida, yo trazo algo. Pero sería bueno que usted tomara decisiones. ¿Cuáles son las reglas que Dios le está pidiendo a usted? ¿Qué tipo de conversaciones no podríamos publicar en ese computador? ¿Qué tipo de llamadas no se podrían escuchar públicamente? ¿Qué tipo de intenciones? Porque eso es lo más duro, porque el Señor también juzga la intención del corazón. ¿Qué situaciones? Yo les voy a mostrarles mi naturaleza, lo más horroroso económicamente que me ha pasado en la cabeza. Recién llegué a UGA con la bebé así. Espero a ustedes, ¿no? Bueno, igual les va a pasar. Entonces viene como una angustia, hay que hacer algo.
O sea, no es suficiente lo que tenemos. O sea, hay que hacer una casa, hay que construir un carro, este empleo no me da dinero suficiente. Y iba en la bicicleta vieja que tenía, por allá en la Julia, y vi una casa bonita, muy bonita. Y se me pasó la mente, cosa muy típica en el Valle del Cauca, esa casa la va a comprar alguien que va a hacer una vuelta, pero solo hace una, y le salió bien. ¿Sí o no? Esa historia, ¿cuántas veces ha pasado aquí en el Valle del Cauca? A lot, ¿cierto? Y yo, muy don creyente y don pastor, se me ocurrió también, si yo hiciera una vuelta, una sola, y saliera bien, yo ya no tengo que preocuparme de casas. Y eso pasó por esta mente. Criado desde pequeñito en iglesia, como Gustavo, ensayos, aseos, ayunos, que ni juntándolos a todos ustedes nos suman todas esas horas de vuelo que tenemos, ¿sí o no? Entonces, eso somos. Y de ahí para arriba en la bicicleta era un pesar. Yo decía, Dios, ¿por qué pensé esto? Claro, era la primera vez que me enfrentaba a que se terminaba el contrato y me tocaba quedarme 2 meses sin trabajo. Era la primera vez en la vida que me pasa. Ya me ha pasado tanto que ya es deporte. Pero entonces, ese es el pensamiento. Ahora, ya no, yo soy el que me boleteo porque soy el pastor. Ese es nuestro trabajo, boletearnos. Pero ustedes no. Ustedes ahora vamos a orar y decirle al Señor, ¿yo a qué punto he llegado? Yo que he dicho, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro? Yo quiero terminar de una forma un poco rara, pero quería mencionárselos. Vamos a ir a Nehemías. Las historias no están conectadas de una vez, pero fue algo que se me vino a la mente esta semana y quería comunicárselos. Jeremías 2:17. Nehemías con N. Nehemías, los que tienen PDT, versión oficial de acá, estatal, dice en página 525. Ya que tengo los disidentes de la Reina Valera y el poder es para poder. Dice Nehemías 3, perdón, Nehemías 2:17. Nehemías 2:17 dice, entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Y ellos dijeron todos animados, manos a la obra. Aquí hay un problema siglos después y es que hay una ciudad sin protección. Y hay un funcionario público, porque es público, que dice, oiga, vamos a resolver este problema. No les dice, no les da un plan de desarrollo, no les da unas ilusiones, ¿cierto? No les da un discurso, les dice, hay un problema y lo podemos resolver juntos. Ahora, en estos 2 caminos Dios nos ha hablado de un problema. ¿Y ese problema de quién es? ¿Del gobierno? ¿De Buga? ¿De las mujeres o los hombres? De todos. Todos tenemos que enfrentar los 2 caminos. Y estamos en ese punto como Nehemías. Pero para resolver el problema puede haber 2 actitudes. Capítulo 3, versículo 5. Los hombres de Tecoa reconstruyeron la siguiente parte, pero sus líderes se negaron a colaborar en la obra del Señor. El problema era reconstruir una muralla. ¿Cómo podemos resolver un problema grande o un macroproyecto? Con proyectos pequeños. Entonces, veo, ¿vos dónde vivís? No, ¿qué en tal parte? Listo, tú reconstruyes esa. ¿Ustedes dónde? Yo conozco muy bien esta zona y tengo los recursos para hacerlo. Y se empezaron a repartir.
Pero hay dos actitudes que quedan en el texto, dos caminos otra vez. Gente que simplemente diga, yo no lo voy a intentar. Lo peor es que eran líderes. Su gente sí lo hizo, pero los líderes se negaron. Pero hay una actitud que es diferente, y es la del capítulo 3, versículo 28. El versículo no tiene nada mágico, nada chaucero, pero sé que esto nos va a animar. Dice Nehemías 3:28. Los sacerdotes reconstruyeron la parte de la muralla que quedaba frente a sus casas, en la parte de arriba de la puerta de los caballos. Reconstruyeron lo que quedaba ¿dónde? Frente a sus casas. Ya. La solución extraordinaria de la Biblia es que simplemente nos hagamos cargo de nosotros mismos. Que dejemos de culpar al universo o al gobierno que nos gusta o al que no nos gusta, y que nos hagamos cargo. Que confiemos que lo de la cruz es más que suficiente y que, como dicen nuestros amigos madrileños, echemos para adelante. ¿Listo? Entonces, por favor, póngase en pie. Ya sabe que usted y yo tenemos dos caminos por decidir, y es el momento de hacernos cargo y de construir aquello que necesitamos. Al que está sentado, pero solo canta. Listo, ahora. Señor, gracias porque tú nos guías en esta mañana y nos has hablado por tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí en esta transmisión. Gracias por cada persona que está aquí en esta comunidad. Y no venimos a culpar a la vida, al universo, o a mirar que el otro es más pecador, sino hoy venimos a exponerlo nosotros delante de ti, a decirte: ven, Espíritu Santo, a decirte: frente a estos dos caminos nosotros tomamos la vida, el camino de la vida escogemos y desechamos el camino de la muerte. Hoy no queremos, hoy hemos recibido no culpas de parte de los hombres, acusaciones de un predicador, sino hoy hemos recibido consejo de la palabra. Y yo sé que cada uno ha encontrado esa área donde necesita gracia divina, donde necesita el poder de Dios para cambiar. Y en esta mañana venimos ante ti para decir, y a través de adorar, de reconocer tu grandeza, recibir libertad.